Ya. Bueno, entonces, haciendo un recuento de lo que teníamos el día jueves, ya, si Zoom me deja, a ver, déjame, Zoom no me quiere dejar, aguanta que no puedo cambiar, a ver, ahora sí, dibujar. Ya, ahora sí. Bueno, haciendo un recuento de lo que teníamos el día jueves, ya, nosotros, yo comencé dando la curva como tal. En la curva tenemos 3 puntitos. Bueno, en realidad tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, acá, y un quinto. Ya, entonces ustedes, los que son de por lo menos FinCP, van a ver esta curva, pero, o sea, para toda la vida, para toda la vida universitaria como tal. ¿Ya? Es más, yo estoy en quinto semestre y todavía veo esa curva, todavía se aplica, ingenieros aplican esta curva como tal. Es importante. ¿Ya? Igual, este capítulo es corto, por eso es que simplemente se dan una semana. Algunos profesores son modo tryhard y dan simplemente una clase, ¿ya? Pero es Pepa, o sea, este tema es Pepa. ¿Ya? Entonces, bueno, para hacer un resumen, recuento, el primer punto que nosotros encontramos se llama el límite proporcional. ¿Ya? Entonces, en ese punto es como que dicta que hasta ahí se aplica la ley de Hooke. Entonces, la ley de Hooke nada más te indica que el esfuerzo, en este caso, es un sigma. ¿Okay? Ah, otra cosa, que en el archivo anterior me había olvidado de poner un 2 acá. Es decir, que esto es newtons sobre metros al cuadrado, que esto es igual a Pascal. ¿Ya? Y esa es la terminología, perdón, las unidades de qué? Del esfuerzo. ¿Ya? Entonces, este esfuerzo, cuando se lo representa con sigma, ¿ya? Es porque quiere decir que es de compresión o quiere decir que es de tensión. ¿Ya? Ojo, yo sé que hay esfuerzos por corte, o por, sí, por corte, ¿ya? Y esto se lo representa con un tau, ¿ok? Con un tau. Esto es una letra griega que se representa el esfuerzo cortante. ¿Ya? Esto más adelante ustedes lo ven, pero bueno, yo ya les digo, ¿no? Sigma es cuando es tensión y cuando es compresión. ¿Ya? Tau se lo representa cuando es un esfuerzo cortante. Ahora, cuando es un esfuerzo, una deformación por volumen, es decir, que tienes, qué sé yo, un fluido haciendo cambiar el volumen de un objeto, ahí tienes un esfuerzo que no se lo domina como ni tau ni sigma, sino es una presión como tal, con una P de presión. Ya, chévere, hasta ahí, ¿no? Entonces regresamos a la curva como tal, tenemos el primer punto donde se aplica la ley de Hooke. Entonces tenemos que el esfuerzo, en este caso el sigma, ¿ya? Va a ser igual va a ser proporcional ¿a quién? A la deformación. Ojo, esta deformación se llama deformación unitaria, ¿ok? Unitaria porque no es adimensional, ¿ya? Entonces, pero cuando te pregunten cuál es el delta, o cuál es cuánto se alarga, o cuánto se comprime, es porque se refiere a que esta deformación como tal, ya te indica el delta sobre L sub 0, ¿ya? Entonces, muy importante reconocer cuándo es deformación unitaria y cuándo no. Ya bien. Ahora, el segundo punto, estábamos hablando que es el límite elástico, ¿ya? O también se lo conoce en inglés como yield points, ¿ya? Aunque en realidad simplemente esta terminología es la que más se usa, límite elástico. ¿Por qué? Porque nada más me indica, oye, hasta aquí, esa vaina, si se deforma, regresa a la normalidad, a la originalidad, ¿ya? Y entonces nada, vamos a tener dos regiones, una elástica y un comportamiento del otro lado que va a ser plástico, ¿ok? Aquí te dice comportamiento plástico como tal. Preguntas, buenos días, buenos días. Siempre educada la compañera, ¿ya? Bueno, como estábamos diciendo, acá tenemos nuestra región que es elástica. Entonces el punto B nada más me indica, oye, hasta ahí el cuerpo pues va a regresar a la normalidad. Si te pasas un poquito más, es decir, si tú aplicas mayor esfuerzo, ya tú te vas a sobrepasar lo que sería la región elástica como tal, y llegas a la región plástica. Ok, ahora, este puntito C, nosotros hemos establecido que sirve para los ingenieros cuando diseñen o creen elementos, ¿ok? O sea, ustedes no lo ven ahora, yo no les puedo decir, oye, algo súper fijo, ya que ustedes reconozcan el punto, ah, ok, ya ese punto es el C,
ya que se llama el punto de fluencia, que se llama punto de fluencia. ¿Ya? Pero bueno, este punto es utilizado por los ingenieros para establecer un límite y para escoger un material. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un, qué sé yo, vamos a poner un disco, ya vamos a poner un disco. Entonces, este disco está sometido a cargas, ya, qué sé yo, fuerzas, interacciones con otros cuerpos y toda la vaina, ¿no? Entonces, si hay interacciones con otro cuerpo, va a haber esfuerzos, ya, y esta vaina se va a deformar, aunque sea un poquito, pero se deforma. Entonces, cuando un ingeniero crea una pieza o crea una máquina, ya que las máquinas están hechas por pequeñas piezas, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que el ingeniero elige un material. No es que el man le da la gana, le dice, no, sabes que eso es de cobre, o sabes que esto es de latón, o sabes que por qué no hacemos esto de diamante. Ya, o sea, no es porque le da la gana, sino porque intentan que no falle el elemento. ¿Y cuándo falla el elemento? Cuando, mira, pasa por el punto de fractura, ¿ya? O sea, este puntito te indica que el elemento ya no puede aguantar una deformación mayor y simplemente se rompe, ¿ok? Se rompe. En este caso, si fuera un esfuerzo por tensión, ya por ejemplo, al aplicas una fuerza F acá a una barra, y ahí al otro lado a la misma fuerza F, ya esta vaina se parte, y se parte, yo decía, en 45 grados, ¿ya? Eso ustedes lo aprenden los que van a ver mecánica, ingeniería de materiales, civil, mecatrónica, ¿ya? Nosotros sí vemos por qué se parte con 45 grados. Pero bueno, la cosa es que deja de funcionar el elemento como tal. Entonces, bien, ese es el pequeño concepto del punto de fractura, simplemente que ya el material no sirve. ¿Ya? El punto C sirve para el diseño de máquinas, ¿ok? Es una irreferencia. Es lo que utilizan los ingenieros para decir, ok, ¿sabes qué? Elijo este material porque su punto de fluencia es alto, ¿ya? Ok, nada más vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, el siguiente punto, que acá no le pusieron, la verdad es que era un D y acá debería ser el punto E. Pero bueno, este punto se llama esfuerzo último, ¿ya? Entonces nada más indica la deformación si uno aplica el esfuerzo máximo. Ya, este es el esfuerzo, se llama esfuerzo último. Último. Ya, eso yo le estaba indicando el día jueves, ¿no? ¿Qué pasó? Toda la explicación de este diagrama como tal. Y bueno, eso es todo. Cada material va a tener un diagrama. Que vamos a tener, qué sé yo, por ejemplo, este puede ser el de acero, ya, puede ser de latón, de cobre, de hierro también. Ahora, como ustedes tienen una gráfica de esfuerzo axiales, también pueden tener gráficas de esfuerzos cortantes. Ya, no es la misma. ¿Ok? O sea, para cada material hay distintas gráficas. Ya, entonces, bueno, pero esta es la general. Se aplica los mismos puntos van a tener si el esfuerzo fuera cortante, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, chévere. Si nosotros hablamos de esfuerzos, porque sabemos que es un esfuerzo, ¿no? Y un esfuerzo simplemente nos indica o nos caracteriza, ¿ya? Vamos a poner acá, por ejemplo, este esfuerzo axial, que se lo denota como sigma, simplemente va a ser la fuerza que se le va a aplicar sobre el área, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si esta nota era una varilla con sección transversal circular, ¿ya? Entonces nuestra área sería el área de un círculo, ¿ya? Como tal, o sea, pi radio al cuadrado y ya está. O también puede ser pi diámetro al cuadrado sobre 4. La verdad es que cuando haces planos, cuando haces diseños de máquinas, casi siempre es el diámetro que te pone, ¿ya? Entonces es como que, si quieres aprenderte de esa forma, en vez de como que dividir para 2 y sacar el radio, como ustedes prefieran, ¿ok? Ya, listo. Entonces, eso con respecto a la gráfica de esfuerzo y deformación. Ahora, como nosotros tenemos compresión, como nosotros tenemos tensión, vamos a tener ahora lo que sería esfuerzos, ya que hagan cambiar el cuerpo de otras formas. Entonces, a ver, ¿a qué me refiero a otras formas? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este cuerpo de acá, si uno lo estira y lo comienza a estirar un cable, ya el cable va a ceder y va a ceder y va a cambiar un delta L. Es decir, que su longitud va a ser mayor. ¿Ya? Sí, obviamente uno lo tensa. Ahora, si tú tienes, no sé, una barra, por ejemplo, si vamos a tener, qué sé yo, una barra como tal,
y tú le vas a aplicar fuerzas de tal manera que lo compriman, ya esta vaina va a tener un delta L. Pero en este caso el delta L va a ser negativo. ¿Ok? Negativo. Entonces, vamos a definir algo muy importante, algo demasiado importante. Estoy aplicando ¿cómo se llama? La pantalla táctil ahorita. A ver, quiero definir algo bastante importante y que lo recuerden, esto sí es vital. Los esfuerzos, ya cuando es por tensión, ya vamos a tener el módulo de Young, que es la constante de proporcionalidad, ¿ok? Y vamos a tener la deformación unitaria, ¿ya? Entonces, de esta ecuación que tenemos acá, vamos a tener dos más. ¿Cuáles son las dos más? Que el esfuerzo por tensión va a ser igual a la fuerza que está siendo aplicada en la sección transversal sobre el área de esa sección, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que la deformación unitaria va a ser igual a el delta, ¿ya? O también le ponen delta de L sobre L sub 0. ¿Ya? Ahora, quiero que reflexionemos algo. Si el módulo de Young es una característica del material propio, siempre va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, si es siempre positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a dar la magnitud, perdón, el signo de mi esfuerzo? Me lo va a dar la deformación como tal. Entonces, si es una deformación por tensión, es obvio que la longitud va a ser mayor, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este delta L, ¿qué va a hacer? Va a ser positivo. Entonces, obviamente, la longitud de cualquier cosa es positivo. Por lo tanto, cuando tienes tu esfuerzo por tensión, vas a tener que todo esto es positivo. Ya, por lo tanto, yo les pregunto como tal, ¿no? Si te sale, por ejemplo, que el esfuerzo de tensión es igual a 10 por 10 a la 10 pascales, positivo, ya, entonces, este resultado de acá, ¿cuánto te tiene que dar? Lo mismo, ¿verdad? O sea, te tiene que dar más 10 por 10 a la 10. Entonces, esto siempre te va a dar positivo, así que nosotros analizamos simplemente la magnitud de la fuerza como tal, ¿ok? Si queremos indicar si va a tener un más, un menos, es por el esfuerzo, si sea de tensión o de compresión. ¿Por qué? Porque si tenemos un esfuerzo, por ejemplo, de compresión, ya hacemos lo mismo, ¿no? El módulo de Young, que en realidad algunos cuerpos, ya la constante de proporcionalidad es distinto. Es decir, por ejemplo, aflojan, vamos a ponerlo de forma coloquial, ya como el pueblo, ¿ok? Que ellos aflojan más cuando se tensan que cuando se comprimen, ¿ya? Entonces, porque la característica del material cambia un poco. Pero bueno, en la mayoría, como el acero, es lo mismo, ¿ok? El módulo de ion en compresión y tensión es lo mismo, ¿ya? Pero algunos materiales sí como que se ponen recelosos a ya sea compresión o tensión. Pero bueno, vamos a indicar que es lo mismo, es un material que no cambia de propiedades, ¿ya? Pero vamos a analizar ahora el signo de la deformación unitaria. Entonces, si nosotros analizamos el signo de esta deformación, vamos a tener que E, o bueno, epsilon, va a ser igual a delta L sobre L sub 0. Entonces, esto, ¿cuánto te va a salir? No sabemos la cantidad, pero ¿qué sabemos? Que delta L es negativo. Es negativo. Entonces, si tenemos un delta L negativo y esto, el denominador, es positivo, entonces siempre vamos a tener un epsilon negativo, o sea, menor a 0. ¿Ya? Y por lo tanto, si esto es positivo y esto es negativo, la multiplicación te va a dar que el sigma en compresión es negativo. Por lo tanto, si nosotros sacamos acá la fórmula del sigma en compresión, vamos a tener la fuerza sobre el área. ¿Sí o qué? Por lo tanto, si tenemos un resultado negativo, tendremos que ponerle acá un menos a la magnitud, o sea, un menos a la magnitud, ya para que efectivamente... Ni idea, la verdad. Pero debe estar por ahí. No, debería estar por ahí. O guindados. Bueno, continuamos. Entonces,
¿qué le estaba diciendo? Ah, que les pongo un negativo acá. O sea, siempre cuando tengan tensión o compresión, como que atentos a los signos, ¿ok? Atentos a los signos. Ya, nada más. Eso quería indicarles acerca de tensión y compresión. Vamos a hacer igual ejercicios, pero bueno, primero vamos a analizar cuando se forma compresión, o sea, con, coma, presión, y cuando se forma por corte. ¿Ya? Chévere. Entonces vamos a dar una separación acá, ¿ya? Para que se note, ¿no? A ver, vamos a ponerlos un poco más a la derecha y comenzamos con deformaciones gracias a la presión. Entonces, primero, recalcar, cuando un objeto como tal esté como decir, en medio de un fluido puede ser un gas o puede ser un líquido. ¿Ya? Lo que va a suceder es que el fluido como tal le va a hacer presión al cuerpo en cuestión. Por ejemplo, si nosotros estamos acá en la Tierra, ya así feliz de la vida, estudiando en las POL, vamos a poner que este es el suelo, así. Y nosotros estamos acá, feliz de la vida, ¿no? Ya. Vamos a ponerle que tiene un cabello bonito. Entonces, encima de nosotros, ya, y también alrededor nuestro, tenemos el aire. Entonces, ¿el aire qué es? El aire es un fluido. Por lo tanto, el aire te está, de alguna manera, ejerciendo fuerzas por todo el contorno de la superficie que tenemos, ¿ok? Por toda nuestra superficie, ¿ya? Y nos está como que haciendo una presión. ¿Qué es presión? Presión simplemente es cuando un cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner un cubo, por ejemplo, ¿ya? Presión tenemos cuando en toda la superficie del cubo, ¿ya? Vamos a tener fuerzas, ¿ok? Vamos a tener fuerzas, ¿ya? En toda, o sea, no tiene que haber excepciones, sino en toda, ¿ya? Eso es presión, ¿ya? Simplemente la presión se denomina, ¿ya? En realidad, o sea, lo que es matemáticamente correcto es el diferencial de fuerza sobre el diferencial de área, ¿ya? Pero como nosotros trabajamos con distribuciones iguales, continuas, uniformes, esto se va a reducir a la fuerza sobre el área. ¿Ok? Entonces, esto es presión. Si se dan cuenta, es lo mismo que, por ejemplo, el esfuerzo de tensión o el esfuerzo de compresión. Es lo mismo. Entonces, a la final, cuando ustedes tengan presión, van a tener un cambio, una deformación. ¿Ya? Pero esa deformación va a ser un poco distinta. Ya vamos a ver. Entonces, sigamos con el ejemplo de la personita. Entonces, la personita está en un fluido, que sería el aire, ¿ok? Entonces, la personita ya va a tener una columna de aire encima suyo. Es decir, va a tener algo así. A ver, supongamos que este es el aire. Déjame dibujar vamos a hacer verde. Okay, que este es el aire, ¿ok? Imagínense que toda esta columna es de aire. ¿Ya? Entonces, obviamente, el aire está como que aplastando a la persona. No está aplastando el aire. ¿Ya? Entonces, por eso es que decimos que la presión que sentimos es igual a una atmósfera, ¿ya? Y esto es igual a 1.013 por 10 a las 5, creo que es, pascales, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren ver la magnitud, ¿ya? Lo que podrían hacer es acostarse, ¿ya? Acostarse y más o menos establecer un rectángulo de área. Por ejemplo, digamos que una persona promedio está acostada, ¿no? Es decir, la cabeza está acá y los pies están acá y los brazos acá. Simplemente para que ustedes se den cuenta cuánta fuerza nos está haciendo la columna de aire. Entonces vamos a decir que esta persona en promedio mide, qué sé yo, unos 70 metros. Ya vamos a decir que tiene, no sé, de ancho, digamos que, qué sé yo, déjame ver, 60 centímetros, ¿ya? Es decir, que de ancho tiene 0.6 metros, ya eso es de ancho. Entonces nosotros podemos calcular, aproximar o sea, no es tan buena la aproximación, pero nada más para darse cuenta, podemos aproximar una sección, una área transversal. Y nosotros estamos sintiendo, ¿qué cosa? La presión. Entonces podríamos sacar un área, ¿ya? Y con esa área y con la presión atmosférica, podemos sacar cuánta fuerza estamos recibiendo gracias al aire.
¿ya? Y bueno, ustedes lo pueden hacer y se pueden dar cuenta, ¿ya? Ahora, nosotros estamos acostumbrados a esa presión, desde cuando estamos en el vientre de nuestras, perdón, de nuestras mamás, nosotros como que nuestro cuerpo se acostumbra, ¿ya? Hay una película, de hecho, que creo que, no me acuerdo, nació en Marte, creo, ¿ya? Es romántica la película, bueno, es chévere, chévere. Ya no me acuerdo mucho, pero el man nació en Marte, ya era un humano, nació en la nave, ¿no? Pero en Marte, ¿ya? Y ese man no podía regresar a la Tierra porque la presión en Marte era menor. Entonces el man había nacido con obviamente su corazón, sus extremidades, todo el cuerpo, resistentes a la presión de Marte. Entonces, imagínate, el man viene acá y siente más pesado, se siente como que lo aplastan, ¿ya? Entonces, obviamente, el man no puede vivir acá en la Tierra, ¿ya? Entonces, nosotros nos acostumbramos a una presión de una atmósfera. Ahora, imagínense si nosotros nos vamos al espacio, ¿ok? Es decir, estamos acá en la Tierra y nosotros nos vamos al espacio. Ahora, en el espacio no habría presión. Entonces, es como que de estar acostumbrados a estar aplastados, ahora estamos como libres, ¿ya? Entonces, es como que, ¡boom!, explotamos y nos morimos en el espacio, ¿ya? Entonces, esa es la razón por qué si no estás con tu traje, valiste madres. Bueno, eso con respecto a la presión, ¿ya? Y nada, para que ustedes entiendan qué es la presión, nada más es una fuerza que se aplica en toda la superficie del cuerpo. Ya está, eso es todo. Y la presión me causa una deformación, pero una deformación de volumen. Entonces vamos a tener una deformación de volumen. Por lo tanto, vamos a tener que delta P va a ser igual ya a la constante de proporcionalidad, porque acuérdense, este hace el papel del esfuerzo como tal. Entonces va a ser igual a la constante que se lo denomina una B ya por la deformación unitaria. Ahora, esta deformación que tenemos acá va a tener como fórmula delta B de volumen sobre D sub 0. ¿Ya? Y, falta un menos acá, ya les indico por qué. ¿Ya? Y les explico por qué es un delta. ¿Ya? Y por qué simplemente no es P. Ahora, ¿por qué es delta? Porque nosotros ya estamos acostumbrados, por ejemplo, a una atmósfera. ¿Ya? Entonces, en realidad, ya estamos con presión. Tenemos como que presión inicial una atmósfera. ¿Ya? Entonces, cuando cambiamos de volumen es porque nos meten más de una atmósfera. ¿Me entienden, no? Y siempre es como que la diferencia de cuál es la diferencia de presión que tiene el cuerpo frente a sus condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, por eso es que delta P. ¿Ya? Porque tenemos una condición inicial previa. Nada más. Es la única razón. Y la razón por qué es negativo es porque, a ver, aguanta. Vamos a pensar un poco, reflexionar. Si tenemos este cubito, que yo les dibujé acá, ya este cubito acá, y nosotros comenzamos a meterle más presión, es decir, que delta P es positivo, ¿ya? Porque P final menos P inicial es delta P, ¿sí o qué? Entonces, si a un cuerpo le metes más fuerza, como que lo presionas mucho más, este delta P va a incrementar, ¿sí o qué? Va a hacerse más grande, positivamente, ¿ya? Y este cuerpo se hace con más chico, ¿ya? El cambio de volumen es más chico, ¿ok? Entonces, este delta B va a ser negativo, si se dan cuenta. Entonces, cuando esto es positivo, a ver, vamos a indicar acá. Cuando esto es delta P es positivo, ya, la deformación unitaria es negativo. Entonces, si yo despejo esto, vamos a establecer que ese menos nunca existe. Ya, para que ustedes se den cuenta por qué el ingeniero le puso un menos, o por qué el man que hizo esta fórmula le puso un menos. Ya, vamos a dividir epsilon acá. Entonces, yo tengo que esta es propiedad, esto se llama, a ver, esto sería, a ver, esta es la característica del material, ya, a deformarse, pero por cambios de presión, ¿ok? Entonces, vamos a decir que esto es una propiedad del material, Entonces, como es una propiedad del material, no puede ser negativo, simplemente es positivo. Por lo tanto,
tenemos que, esta nota tiene que salir positivo, o sea, de ley, de ley, de ley. ¿Ya? Y yo les indiqué, si el delta P es positivo, esto va a ser negativo. Y positivo dividido para negativo me da negativo. Entonces, como que hay una incoherencia, hay una falta de lógica como tal. Y entonces por eso es que no se complican la vida, los ingenieros, y dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer que nuestra formulita sea delta P igual a menos B y epsilon. Ya está. Eso es todo. Y así fue. Nada más le ponen un menos y le arreglan la fórmula y todo coincide, todo es coherente. Ya. Nada más, utilizamos esta fórmula, ya, una fórmula, la primera fórmula. La segunda fórmula me indica cómo yo hallo la presión, es la fuerza sobre el área, ya, y la tercera fórmula es la que indicaba acá. Nada más, tenemos tres fórmulas cuando se deforma el cuerpo por cambios de presión. Ya, me disculpan un rato para conectar la computadora. Ya, no sé si hay preguntas. Puedo abrir el micrófono porque me siento que estoy hablando solo. ¿Eh? Si quieren preguntar. Ya, a ver, vamos a hacer ejercicios de esta vaina, así que no se preocupen. Ahora, por último, vamos a tener esfuerzos por corte. Okay, eso es lo último que vamos a ver el día de hoy y vamos a comenzar haciendo ejercicios. Ya, es hasta la 1, es decir, bueno, ya ha pasado media hora, es hasta la 1. Así que yo creo que sí alcanzamos a hacer todo. A ver, vamos a echarnos un poquito más abajo. Si me deja el OneNote, ahí está, más abajo. Entonces, lo otro que nos falta de ver sería cuando el esfuerzo es por corte. Ya, el esfuerzo, a ver, no sé si me pregunta. O sea, pongo todo positivo y ya con el signo que tiene la fórmula no pasa nada. Exacto, exacto, sí, sí, sí. O sea, ya con el signo que te viene acá en esta parte, es decir, en esta fórmula, ya en la fórmula 1, ya con ese signo que tienes, el C menos, ya se te arregla todo. O sea, tienes que poner todo como te salga. Es decir, si tienes un cambio delta P, te sale positivo, lo dejas positivo, no le haces nada. Y obviamente este cambio te va a salir negativo. Acuérdate, o sea, tiene que tener coherencia, ¿no? Si estás presionando algo, el cambio de volumen va a ser negativo. ¿Ok? Pero, o sea, con ese menos ya se arregla todo. Simplemente aplicas los datos, nada más. Este capítulo es de aplicar datos. De sacar datos y poner fórmulas y sacar todo. Sí, es un capítulo así. Bueno, entonces vamos a ver esfuerzos por corte. Ya, y esto es lo último que vamos a ver. Ahora sí, pues, Simón. Ya, ahora. Cuando vemos esfuerzos por corte, o también le llaman cizallamiento, creo, ya, nosotros, o lo que hacen los libros y los profesores, todo el mundo, ya, es comenzar con un cubito y decir, oye, ¿sabes qué? Si tú le haces una fuerza acá, yo sé que ¿qué cosa hay? Se comprime, ¿no? Ya. Y si uno le hace una fuerza al otro lado, se estira, se tensa, ya. Pero, ¿qué pasa si yo a esta cara, en vez de hacer una fuerza de forma perpendicular a la superficie, le hago una fuerza tal que así? Vamos a indicar, vamos a subir el grosor. Ya, yo le hago una fuerza tal que así, a esta cara. Ya, y este para arriba. Entonces, estas fuerzas me provocan deformación, ¿ya? Pero una deformación por cizallamiento o por corte, ¿ya? Que es distinto, ¿ya? Cuando se presiona, perdón, cuando se tensa o se comprime, cambian longitudes, ¿sí o qué? Pero cuando se hace por corte, lo que va a suceder es lo siguiente. A ver, vamos a tener que una cara del cubo se va a desplazar con respecto a la otra. Es decir, más o menos así. ¿Ok? Vamos a tener más o menos así. Ya, ahora, ¿cuál es la deformación como tal? Es este triángulo que se forma. Este triángulo que se forma acá, esta es tu deformación. Ya. ¿Cuánto es el cambio en X, ya, de esta cara? Es decir, desde este puntito hasta este puntito, ¿cuánto es en X? ¿Cuál es esa distancia? ¿Ok? Esa es la deformación que te preguntan. X. Esta altura es nada más el lado de la arista,
Es decir, si el cubo tiene arista 6 centímetros, h mide 6 centímetros, nada más. Esto lo sacas simplemente con la arista del cubo. Pero este es tu deformación. ¿Ok? Ya, ojo, no es deformación unitaria, es deformación. Ya, una cosa es decir deformación unitaria, que es decir cuánto se deforma el cuerpo. Eso también tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué les preguntan los ejercicios? Ya, ahora, si forman este triangulito, acá vamos a tener un teta. Ya, y si se dan cuenta, tangente de teta tiene que valer x sobre h. Ya, y esta es tu fórmula, ya, tangente de teta, x sobre h, que a su vez se va a llamar la deformación unitaria. Deformación unitaria. Ya, vamos a poner fórmula 1 para esfuerzo por corte. Ahora, cuando el esfuerzo se hace por este tipo, ¿no? Vamos a tener unas fuerzas que son paralelas a la cara. Entonces, tau, que sería esfuerzo, va a ser igual a la fuerza paralela a la cara, ya, dividido por el área transversal. Ya, ahora, ¿cómo relaciono este esfuerzo tau con esta deformación unitaria? Nada, aplicamos, ¿qué cosa? La ley de Hooke, ¿sí? La ley de Hooke. Aplicamos que tau, el esfuerzo, es igual a la deformación unitaria por una constante. Ya, en este caso, la constante ustedes la van a encontrar con letra G mayúscula. ¿Ok? Ya, y aquí sería la tercera fórmula. La primera es la deformación, la segunda es el esfuerzo cortante, y la tercera relaciona las dos. Ya, esto es una propiedad del cuerpo, el G. Ya, y obviamente va a cambiar de acuerdo al material. Ya, bueno, ¿qué más podemos comentar del esfuerzo por corte? Hay ejercicios interesantes. De hecho, hay un ejercicio que te dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánta fuerza yo tengo que establecer para que no sé, una plancha de forma circular le pueda hacer un hueco? ¿Ya? ¿Cuánta fuerza yo le tengo que someter para que se pueda hacer un hueco? ¿Ya? Entonces, eso se hace por esfuerzo por corte. ¿Ya? Y vamos a hacer uno de esos. Bueno, vamos a ver qué ejercicios tenemos acá. A ver, vamos a hacer la segunda, porque es muy rápido. De hecho, déjame ver si yo puedo escribir acá. Solo que esta versión de el Adobe Acrobat no es muy buena para trabajar en... Sí, no es muy buena. Pero bueno, vamos a hacerlo nomás hablando, ¿ok? Vamos a tener que un fiscal de tránsito debe evaluar cuáles son los daños de automóviles, ¿ya? Posterior a su choque. Al realizar la inspección, ve que el primero de los vehículos tiene el parachoques roto. Es decir, que adelante, en la parte anterior sería, ¿no? Simón, porque posterior sería atrás. Bueno, en la parte delantera del carro, ¿ya? Va a tener el parachoques roto, ¿ok? Mientras que el segundo carro, ya, solo va a presentar un pequeño abultamiento. Entonces, ya, ahora, si simplemente nosotros conocemos la gráfica que acabé de mencionar, nosotros podemos intuir que de alguna forma el primer vehículo, ¿qué sucedió? ¿Ya? El material se pasó del punto de fractura, o el punto de falla, que también se conoce como punto de falla. Por eso es que se rompió. ¿Ya? Por eso es que dice que está roto. En cambio, el segundo presenta un abultamiento. ¿Ya? Entonces, ya, de alguna forma, nosotros sabemos que el segundo todavía sirve, ¿ya? Pero sí se deformó, ¿ya? No es que regresó a la normalidad. Yo el jueves les indiqué, han visto cuando dos autos como que se topan, pero no pasa nada. Se bajan del carro y miran, oye, ¿sabes qué? Me hiciste esto. Pero el otro dice, oye, pero no te hice nada. Y dice, ah, plena, loco. Y bueno, ya, y como que quedó ahí, ¿no? Bueno, depende de las personas si se pitean o no. Pero, pero lo que quiero decir es que cuando sucede eso es porque llega a un esfuerzo, pero que no supera la región elástica. Entonces, como que la fuerza está y después otra vez vuelve a la normalidad. ¿Ya? Entonces, pero en este caso, el primer vehículo
le dieron un esfuerzo como tal que rompió el punto de fractura. Se pasó y por eso falló y se rompió. En cambio, el segundo pasó la región elástica. Es decir, que el segundo pasó... No puedo escribir acá. Déjame... No, no puedo escribir. Pasó la región elástica, pero no pasó el punto de fractura. Entonces nada más tiene una deformación. A. El segundo vehículo recibió una menor fuerza durante el impacto. La respuesta es que no. Acuérdate de la tercera ley de Newton. ¿Ya? Cada reacción tiene su reacción, ¿verdad? Es decir, cada fuerza de acción es la misma fuerza de reacción, pero distintos signos. Entonces eso no. En un choque, ambos reciben la misma fuerza. B. El primer vehículo recibe una mayor fuerza. Ya, y pues no. A y B están mal. C. La deformación del segundo vehículo debido al impacto fue mayor al límite elástico, pero menor al punto de ruptura. ¿Ya? Y esa es la que yo estoy hablando, lo estoy diciendo, que el segundo vehículo ya tuvo una formación permanente, es decir, que ya no regresa a la normalidad, ya, pero no se rompió, no falló. Por lo tanto, ese punto de ruptura no lo llegó, ya, pero sí se pasó la región elástica. Entonces la C es la correcta. Ya, igual vamos a analizar la D. La D. La deformación del primer vehículo debido al impacto fue mayor al límite proporcional, pero menor al límite elástico. Y es mentira porque falló. Y se pasó de deformación, de hecho. La deformación debido al impacto fue la misma. Y no, no fue la misma. Bueno, sencillo este ejercicio. Vamos a hacer el primero. Vamos a hacer el primero. Ya. Me tienen que ser un poco pacientes porque no es mi laptop, así que tengo que aplicar esta... No es tan inmediato esto. Vamos a cortar, porque yo utilizo este programa de... ¿Cómo se llama este programa? Creo que se llama Lightshot, creo que se llama. Déjame ver si lo busco acá. Se llama Light... Ajá. Es muy buena, es muy buena. Porque tú lo puedes seleccionar, o sea, si quieres hacer capturas, seleccionas, por ejemplo, qué sé yo, tú pones las letras cual quieres seleccionar y nada más haces copias y pegas. ¿Ya? Y es un poco más cómodo que estar copiando con las herramientas de recortes. A ver, vamos a copiar y vamos a pegar. No, tengo que guardar, de hecho. A ver, déjame guardar. Vamos a poner parte 2, o ejercicio 1, ejercicio 1. Ya, y lo pegamos acá. Insertar, vamos a poner imágenes de archivo y ejercicio 1. Ya, y no se me pegó. ¿Por qué no se me pegó? A ver. Aquí está. Bueno. Ya, vamos a hacer este ejercicio. A ver, un contrabandista produce etanol. No nos interesa que sea contrabandista, entonces, esto es lata. Vamos a poner esto es lata. Ya, y que produce etanol, bueno, etanol no nos importa, porque es como que el material como tal, ¿no? Entonces me dice etanol, alcohol etílico, que tiene esta K igual. Ah, verdad, me olvidé decir acá. Vamos a un poquito regresar arriba. Ya, en esta parte, cuando tenemos presión, ya hay una cuestión que se llama, creo que es compresibilidad, si no me equivoco. ¿Ya? Y es cuando tienes la característica del cuerpo, del material, ¿ya? Pero a la inversa. ¿Ya? Y esto es igual a esta constante K, que se llama compresibilidad. Sí, compresibilidad es. Entonces, mientras mayor sea K, es porque es más compresible, ¿ya? Es decir, que es como que se puede reducir su forma, su delta de volumen, más sencillo, con menos esfuerzo, con menos presión en este caso, ¿ya? Y bueno, nada más es una anotación que dice que sabes que la K es 1 sobre B. Eso es todo, solo es cuestión de notación matemática. Bueno, regresamos al ejercicio, vamos a tener que el etanol va a tener una compresibilidad de 110 por 10 a la menos 11. Ya, puro. Durante la noche lo almacena en un tanque de acero, ya, cilíndrico de 0.3 metros de diámetro.
Es decir, que este man va a tener un... Vamos a hacerlo con... Déjame ver si lo hago... No, lo hago nomás yo. Vamos a tener un acero, un cilindro de acero inoxidable. Ya, chévere. Vamos a tener acá. De 0.3 de diámetro. 0.3 metros de diámetro. Ya, ahora, vamos a tener un pistón hermético en la parte superior. Ok, ¿qué es un pistón hermético? Ya, si lo quieren pueden relacionarlo con Minecraft, si alguna vez ha jugado. Pero bueno, si lo relacionan, ya, ustedes pueden imaginarse que simplemente es como algo tal que así. Tiene que tener la misma, como que, área, ¿no? Es como sirve también como una tapa. Ya, ojo, sirve también como una tapa. Déjame, si lo dibujo un poquito más chévere. A ver. Aquí encerramos esto y dibujamos lo que sería el pistón, ¿no? El pistón. Ya. Tiene que tener la misma área transversal. También funciona como tapa. Ok. Vamos a tener que el volumen total del tanque es de 0.250 metros cúbicos. Es decir, que todo este volumen que está encerrado acá ya va a ser igual. Es decir, que el volumen inicial va a ser igual a 0.25 metros cúbicos. Ahora, este man, o sea, el contrabandista, va a intentar meter como un poco más en el tanque. Por lo tanto, va a aplicar 1420 kilos de lingotes sobre el pistón. Es decir, que este man le va a indicar, le va a meter fuerza. ¿Ya? ¿Y fuerza gracias a quién? Gracias al peso, ¿no? De estos 1420. Ahora me preguntan, perdón, ¿cuál es el volumen adicional que yo puedo meter, o bueno, que el contrabandista puede meter en el tanque? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Simplemente vamos a tener que es un esfuerzo que causa un cambio de volumen. ¿Ya? Y este esfuerzo se llama presión. Vamos a tener presión. Ahora, ustedes se van a preguntar, oye, tú me indicaste que cuando tenemos presión es porque hay fuerzas involucradas en toda la superficie del cuerpo. ¿Ya? Ahora, mi cuerpo en cuestión es este líquido, que es etanol. ¿Sí o qué? Ya. Y es verdad, simplemente hay unas fuerzas aplicando hacia arriba. Sin embargo, como esto está metido en un cilindro de acero, ya, las paredes también lo presionan. ¿Ok? Hay un principio que se llama principio de Pascal. Eso es hidrostática. Y bueno, ya más o menos les indico. El principio de Pascal me indica que si a una superficie cerrada, ya, yo intento hacer presión en cualquier lado, o sea, en cualquier, por ejemplo, qué sé yo, así, o sea, es un ejemplo, así como este ejemplo, ya, a una superficie cerrada, yo le intento presionar, ya, todas las paredes van a hacer la misma presión que yo estoy haciendo, ya, entonces, bueno, por eso es que cuando yo hago mis fuerzas encima, las paredes también hacen fuerzas y lo comprimen esto. Ya, bacán. ¿Qué más? Entonces vamos a tener que delta P va a ser igual a B menos delta V sobre B sub 0. Acuérdense que este término es la deformación unitaria. Si me preguntan que cuánto volumen adicional, delta V es el volumen adicional. Por lo tanto, simplemente tengo que despejar este delta V y nada más averiguarlo, ¿cuánto sale? Ya, vamos a despejar. Uy, creo que cambié algo. Ahora sí. Vamos a decir que delta V va a ser igual a B sub 0 delta P ya sobre menos B, menos B. Ya está. Ahora, ¿cuál es mi B inicial? Teníamos que era 0.25 metros cúbicos. 0.25 metros cúbicos. Ya. Ahora, ¿cuánto es el delta P? Ya. Nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza
sobre área. Ya, ahora, si cuando tú estás tapando algo, por ejemplo, vamos a decir que aquí tienes un recipiente, ¿no? Ya, y tú le pones una tapa, está tapado el recipiente. Entonces, lo que está contenido no está sintiendo presión, ¿ok? Y por eso cuando ustedes como que tapan algo, suena bueno, no suena así ya, pero cuando destapan una vaina de estas que están enlatadas, suena, ¿verdad? Ya es porque se libera la presión, ¿ok? Porque no está siendo aplastado por la columna de aire que tiene encima. Por lo tanto, si esto estaba tapado porque estaba funcionando como tapa, el pistón, ya, la presión inicial va a ser igual a 0. Ya. Entonces mi delta P en realidad va a ser P final menos P inicial. Esto es 0. Por lo tanto, simplemente tengo que averiguar cuánto es la fuerza sobre el área. Nada más. Y eso sería mi delta P. Así que vamos a averiguar cuánto es esa fuerza sobre el área. Entonces, ¿cuál es la fuerza que siente la tapa? Esta sección, ¿cuál es la fuerza? Es todos los lingotes, ¿no? Por lo tanto, es el peso. Es 1420 kilogramos, pero el peso, ¿no? 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Sobre, ¿cuál es el área de esta tapa? Ya, déjame ver, aquí me dicen que 0.3 metros de diámetro. Por tanto, es pi por 0.3 metros de diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque estoy utilizando el diámetro, no el radio. Y esto me da... Déjame... No sé, ¿se me hizo algo la calculadora? Ah, no, aquí está. A ver, 1420 por 9.8 pi por 0.3 al cuadrado por... Ya, a ver, no, vamos a poner por 4. Ahí está. 19.000... No, 196.871. 196.871.13 pascales. Bien. Entonces vamos a colocar acá 19.600.871.13 pascales. Ya. Ahora, voy a ponerle este menos que tiene en el denominador, lo paso arriba, es legal hacer eso. Ahora, este 1 sobre B, ya, ¿qué es? Es la K, ¿no? La compresibilidad de un material o de un gas. En este caso, de un líquido. Por lo tanto, vamos a poner directamente cuánto vale K. A mí me dicen que K vale 110 por 10 a la menos 11 pascales a la menos 1. Por lo tanto, todo eso me da 0.25 por 110 por 10 a la menos 11. Ya, todo esto me da 5.414 por 10 a la menos 5. Ya, este es pascales, con este pascales a la menos 1 se va y me queda metros cúbicos. Ahora, si tú lo quieres pasar, porque estaba viendo que la respuesta está en litros, simplemente tienes que dividir, tienes que multiplicar esto por 1000 para tener litros. Entonces multiplico por 1000 y me va a quedar 0.05414 litros. Ya, y aquí este menos y este menos. Este menos, ¿qué me indica? Que el volumen se va a reducir, es decir, que delta B se va a reducir. Por lo tanto, si el volumen se reduce, es decir, etanol comienza con este volumen y termina con un volumen un poco menor, por ejemplo, vamos a exagerar, ¿no? Termina con un volumen así. Por lo tanto, este sobrante que vamos a tener va a quedar espacio libre. Ya, y este espacio libre se le puede como que ingresar más etanol. ¿Ya? Y bueno, ese sería el ejercicio para esfuerzo
o sea, sí, deformación de volumen. A ver, déjame acá hacer un zoom que creo que eliminar esto. Ya, bacán. Ya, ahora vamos a ver cuál ejercicio toca ahora. Bueno, ya hicimos las dos primeras. Borré sin querer. No borré, perdón. Rayé sin querer. A ver, tenemos también de corte. Ya tenemos de corte. Tenemos también de corte. Tenemos de corte. Y tenemos ahora de esfuerzo por tensión y esfuerzo por compresión. Ya, bacán. Entonces simplemente tenemos un ejercicio gracias a presión, ya que cambia el volumen, que sería el primero. Es que la verdad es que no toma mucho de eso. Si alguien tiene alguno que otro, me puede enviar, ya para yo ya tener, y qué sé yo, en el examen practicar. A ver, vamos a hacer este ejercicio porque me parece interesante y si les toman ya saben más o menos cómo hacer. Ya, así que van a tener un poco de paciencia, hacer nuevo, cortar esto, ya, guardar. Ejercicio número 2. Ya, y vamos a pegarlo acá. Ya, si tienen preguntas me avisan, ¿ok? Y que andan muy calladitos. A ver, imágenes de archivo y vamos a colocar el ejercicio número 2. Ya, no sé qué, aquí está, ejercicio número 2. Ya, creo que un compañero suyo me dijo que le iban a tomar este ejercicio, o posiblemente, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Es interesante, ¿por qué? Porque me preguntan que cuánta fuerza yo tengo que hacer para poder hacer un hoyo en una placa de acero. Entonces, como es interesante, ¿no? Saber cuánta fuerza hay que aplicarle a una placa para que se haga un hoyo. Así que no sé por qué no me deja como que mover más a la derecha. No deja, ¿no? Bueno. Voy a borrar entonces esto. Vamos a borrar. Ok, ahí está. Ya bien. Ahora, vamos a hacer el primero, que el literal A es muy sencillo. Me dice, si tenemos un esfuerzo de corte en el acero, ya, pero y este esfuerzo de corte excede los 4 por 10 a la 8 pascales, pues el acero se va a romper. Y me preguntan, determine la fuerza necesaria de corte para cortar un perno de 1 centímetro de diámetro. Y bueno, el primer literal, lo hacemos acá, simplemente es decir que tau máximo o tau de ruptura, de ruptura, tiene que ser igual a 4 por 10 a la 8 pascales. Si yo logro hacer 4 por 10 a la 8 pascales, el acero se rompe. Entonces, ¿cuánta fuerza yo tengo que establecer o hacer a un acero de 1 centímetro de diámetro? Nada, pues vamos a averiguarlo. A ver, sería tau máximo tiene que ser igual a la fuerza ya sobre el área. Entonces, el área a fuerza. Entonces vamos a sacar. Ya, en este caso, 4 por 10 a la 8 pascales. Ya, y tenemos que el área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ya, en este caso, el diámetro es 1 por 10 a la menos 1, creo que sería. Déjame ver acá. El diámetro, vamos a colocarlo, sería 1 por 10, si es decímetro, no, si es centímetro, a la menos 2. Y todo esto al cuadrado. Ya, ahora sí. Entonces nos da que es 4 por 10 a la 8, por 10 a la 8, multiplicado por el pi, ya,
Abajo tenemos 4 ceros por 4. Ya, y bueno, nos sale que la fuerza tienes que aplicar es 31.415.92 newtons. ¿Ok? Si ponen la calculadora les sale esto. Ya, bueno, más o menos acá, ¿no? Aquí ponen por 10 a las 4, sería 1400. 31.400, bueno, parecido, ¿no? Simplemente que acá lo reducen a una forma más bonita, notación científica, ¿no? Bueno, literal B. Me preguntan, si yo quiero hacer un corte ya a una placa de acero, vamos a poner que la placa de acero es así, ya, y yo le quiero hacer un hoyo en esta parte. Le quiero perforar con una fuerza. Ya, entonces, ¿cuánta fuerza yo voy a necesitar para perforar 1 centímetro de diámetro? Es decir, que lo que quiero perforar tiene como área igual a pi por 1 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado sobre 4. Entonces el área, perdón, me va a dar pi por 4 por, ahí está, me va a dar 7.854 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Bien, ya tenemos el área. Ahora, yo estaba viendo este problema y el profesor, la verdad es que les debería haber enseñado esto. Y es lo siguiente, a ver, voy a coger mi trocito a la cual va a ser sometido la fuerza, ya, a ver, que en este caso sería esta parte, este hoyo, que en realidad ahorita no es un hoyo, ¿ok? Ahorita es parte del material. Entonces, va a ser sometido a una fuerza, ¿no? Ahora, cuando tenemos estas condiciones, ya, lo que va a suceder es que la placa no va a querer ceder. Aquí está la continuación de la placa, está aquí. ¿Ok? Ya, entonces la placa no va a querer ceder. Por lo tanto, ¿cómo hace que no ceda? Nada, pues le aplica una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia arriba. O sea, las paredes de mi placa como tal, aquí, estas paredes que tienen acá, me ejercen una fuerza hacia arriba. ¿Ya? Y me va a equilibrar mi cuestión. Es decir, este diferencial de masa, ya, esta pequeña masita, me lo equilibra en la misma placa, con unas fuerzas que se llaman fuerzas cortantes. ¿Ya? Y esas fuerzas cortantes es que van a hacer el corte como tal. ¿Ya? Y si nosotros hacemos ¿cómo se llama esto? Un diagrama de cuerpo libre, ya vamos a tener que la sumatoria de en Y va a ser igual a 0, porque está en equilibrio, ¿no? Y vamos a tener que 2 veces B va a ser igual a F. Es decir, que B va a ser igual a F sobre 2. ¿Ya? Entonces, esta fuerza es la que corta, porque ya hemos visto, ¿no? Que siempre es una fuerza aplicada tangencialmente a la cara. ¿Ok? Siempre es tangencialmente a la cara. Ya, y esta fuerza no está aplicándose tangencialmente a la cara, sino está aplicándose, como decir, de una forma transversal o perpendicular a esta cara. Por lo tanto, trabajamos con estas B. ¿Ya? Y si nosotros trabajamos con esa B, vamos a darnos de cuenta algo. Ahora déjame cambiar acá el color. Vamos a poner un verdecito. ¿Ya? Lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que si queremos sacar, por ejemplo, yo sé que el tau máximo tiene que ser igual, ¿a cuánto era? A 4 por 10 a la 8, ¿no? 4 por 10 a la 8 pascales. Y yo sé que el tau máximo ya tiene una formulita, ¿no? Que es tau, tau, no tau máximo, tau tiene que ser igual a la fuerza perpendicular sobre el área. Ya, entonces, no sé, creo que están haciendo farra por acá. Esta área de acá es la que se va
aplicarle ese corte. Por lo tanto, nosotros establecemos que el área tiene que ser igual, ya, a ver, ¿cómo uno halla la superficie, cómo uno halla la superficie lateral de un cilindro? Es decir, ¿cómo tú sabes cuál es la superficie lateral, es decir, todo este contorno, ya, de un cilindro? Bueno, la superficie lateral va a ser igual a 2pi por r, es decir, la circunferencia multiplicado por la altura h. Ya, y esa es mi área lateral. ¿Ok? Entonces, esta área va a ser el área lateral, pero sobre 2. ¿Ya? Y esta fuerza que debería ser paralela al área es la fuerza V, que no es la misma fuerza que tú le haces. ¿Ok? O sea, no es la misma fuerza, sino es V. Esa es la que corta. Esta fuerza V es la que corta. Esta fuerza que está aplicándose perpendicular, nada más me provoca el cortamiento. Entonces, despejamos, ¿no? ¿Cuánto nos sale V? Entonces, V, si despejamos, nos va a salir que es igual, vamos a poner un color así. V sale que es igual, a ver, tenemos esta formulita de acá, ya, y nos sale que es el tau sobre 2 y área lateral, arriba. Lateral, arriba. Y esto es igual, a ver, si queremos aplicar el tau máximo, porque queremos que se rompa, por lo tanto, ese tau tiene que ser el 4 por 10 a la 8. Si queremos que se rompa, obviamente. Si no queremos que se rompa, tiene que ser en menor. Pascales. El área lateral, ¿cómo es? Es 2 veces el radio, que sería el diámetro por pi y por el h, sobre 2. Entonces, aplicamos lo que dicen los datos, que sería, tiene espesor la placa de 0.5 centímetros, es decir, que la altura va a tener 0.5 centímetros de altura. Por lo tanto, ¿cuál es la altura de toda esta masita que yo la quiero cortar? Yo la quiero extraer, ¿no? Es igual a 0.5 centímetros, ¿ya? Entonces vamos a colocar que h es 0.5 centímetros. ¿Y cuánto es el diámetro? El diámetro es 1 centímetro. Por lo tanto, vamos a indicar que 9 por 10 a la 8 pascales multiplicado por el diámetro, que es 1 por 10 a la menos 2 metros por pi, ya, por 0.5 por 10 a la menos 2 metros. Porque me decía 0.5 centímetros, si no me equivoco. 0.5 centímetros. Ajá. Y vamos para... No, no me digas que me salió este cuadrito. No, creo que era falsa alarma. Ya. Y con eso sí nos sale la respuesta. A ver, nos sale 4 por 10 a la 8 por 1 por 10 a la menos 2 por pi multiplicado por 0.5 por 10 a la menos 2 dividido para 2. Y esto me sale 10.000 pi. Me sale 10.000 veces pi. Ya, newtons. Pero esta es la fuerza V. Y el profesor quiere que le digas cuál es la fuerza F que tienes que aplicarle encima. Ya, por lo tanto, sabemos que V es ¿cuánto? Es la fuerza F sobre 2. Por lo tanto, la fuerza que debemos aplicarle encima, perpendicular a la cara, tiene que ser el doble de esto. Es decir, que la fuerza que se va a aplicar perpendicularmente a la cara va a ser igual a 2 veces 10.000 pi newtons. Y esto me da aproximadamente 62.000
831.85 newtons. ¿Ya? Y bueno, eso sería, déjame ver si coincide, 68.8 kilonewtons. Y, ajá, Simón. Sí, ya nos queda igual. Ya, bacán. Bueno, hicimos 2 ejercicios. Vamos a ver si hacemos un tercero. Faltan 20 minutos. Ya, así que déjame hacer rápido esto. Ay, no entiendo por qué rayo. A ver. Primero, segundo, ya está. Ya, ese ya está. Podemos hacer este si ustedes quieren. Si alguien desea. Ya. O podemos hacer el último, que me preguntó un compañero. O podemos hacer el penúltimo. Ya. Los últimos son deberes de Dick. Y bueno, el coordinador sí pone buenos deberes, la verdad. Ya, así que vamos. Vamos a tratar de hacer el último. Déjame ver qué dicen en el chat. Los dos últimos. Sí, ¿verdad, no? Vamos a hacer los dos últimos. Ya, bacán. Bueno. Oye, Jordi, ya que estás aquí, tú estás con Dick, ¿no? ¿O con quién estás? Confirma, confirma. A ver, vamos a copiar los dos de una vez. Bolívar. Bolívar es chévere. De hecho, en el pre que yo di, hace 2019, febrero, y no me tocó, o sí me tocó con Bolívar. No, no me tocó con Bolívar. Pero es crack ese man. Es chévere ese man. De hecho, estudió con mi papá. Creo que tiene como 50 años Bolívar. O menos. Ya, a ver, déjame borrar esta vaina. Ya, ahora, creo que voy a borrar todo, porque no me deja irse más a la derecha, más abajo. Es como que ya tiene un límite esto, creo. Así que F. Esos dos ejercicios mandó de reactivo. Ah, bacán. Le enseñará a tus nietos. Sí, de hecho, a ustedes, a ver, ¿a ustedes quién les da? A ver, está dando, ¿cómo se llama la de cálculo? Miran Ramos. No sé si algunos están con ella, pero le dio a mi papá. Y mi papá tiene 50 años, ojo, imagínense. Eh, bueno, a ver, falleció un profesor que tenía 60 y pico, se llama Florencio Pinella. Ese man me dio a mí, yo fui su último alumno, ¿ya? Y le dio COVID, y de hecho, la materia la empecé con él y no la terminé con él, porque le dio COVID y lamentablemente partido, ¿no? Pero el man era súper bueno. Enseñaba física 2, súper bueno. Fue a Harvard, a MIT, entonces el man era pesado. Lo único malo, bueno, estamos en grabación, pero es que es malo, es el método de PPL, ya que ustedes lo van a experimentar en física 2 y lo van a odiar. Ya, déjame ver qué profesores. Algunos están con este man de Carlos. ¿Cómo se llama el de física? Carlos, no me acuerdo el apellido, pero ya está, ya es señor, ¿no? No me acuerdo, Carlos, no, también le dio a mi papá. Muy bueno el man, pero ahorita ya está un poco más, le cuesta más, obviamente, por la edad, ¿no? A ver, no me acuerdo más. Es de álgebra, no es Francisca. ¿Cómo se llama esta man de álgebra que todo el mundo le tiene miedo? No me acuerdo. Pero bueno, vamos a hablar hasta ahí. A mí me da Miriam, Ramos y Dick. Chuta, John, estás con los pepas entonces. La verdad es que a mí me dio. Margarita Martínez se llama la de álgebra. Sí, también le de mi papá. Tiene como 30 años dando eso. Sabe bastante, pero a algunas personas no les gusta. A ver, espérate, que déjame. Aquí está, creo. Ya. Cierto. Ustedes me pueden preguntar acerca de profesores, ¿ya? Cuando les toca inscribirse el siguiente semestre. La de las calaveras. Ajá, Simón. La de las calaveras. De hecho, eso aprendió desde hace 30 años la man pone calaveras. Sí. Nunca me ha tocado. Yo le huyo. La verdad es que
En mi vida universitaria yo le huyo a los profesores así. Gracias, bueno, tengo decente promedio, entonces como que nunca me ha tocado profesores malos, malos, malos. Pero algunos sí que sufren. Por eso es que yo digo siempre, el primer semestre es como que te determina con qué profes vas a estar, con qué horarios vas a estar. Así que métenle ganas. Ya, igual, ya estamos en finales de semestre. Ya ánimo, el mejoramiento se pasa. Ya, a ver, vamos a hacer este primero, ¿ok? Ya, listo. A ver, vamos a tener una varilla de 1,05 metros de longitud. Ya, el peso es despreciable, es importante. Entonces, cuando hagamos el diagrama del cuerpo libre, vamos a tener simplemente la tensión, vamos a decir tensión A, ¿verdad? Vamos a tener la tensión B y vamos a tener el peso, ¿no? Este peso que vamos a decirle que es igual a W. Ya, acá te dice, ¿no? Ahora, este tiene longitud L sub 0 y este también va a tener L sub 0. Es decir, que esta vaina va a estar de manera horizontal, si se dan cuenta, ¿no? Ahora, me dice que el área transversal de A es igual a 2,00 milímetros al cuadrado, ¿no? Es decir, que el área en el punto A, es decir, en esta cuerda, va a ser igual a 2 por 10 a la cuánto. Me dice que es a la menos, perdón, sí, si lo quiero transformar a metros cúbicos, perdón, metros cuadrados, sería a la menos 6 metros al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si quieres llevar de milímetro cuadrado a metro cuadrado, tienes que saltarte, ¿cuánto? 3, ¿verdad? Pero como está al cuadrado, sería el doble. ¿Ya? Listo. El área de B va a ser igual a 4 milímetros al cuadrado. Si quieren, pueden establecer una relación entre las dos y decir, mira, ¿sabes qué? El área de B va a ser igual a 2 veces el área de A. Si te das cuenta, ¿no? Entonces yo puedo establecer una relación que seguramente se va a simplificar. ¿Ok? Seguramente. El módulo de Young en el alambre A, es decir, el módulo de Young en A, va a ser igual a 1. Este man no pone bien los números. Disculpe, profesor. Pero es que no se entiende, pues. Dice 1,83 por 10 a las 11. Creo que, creo que el man se refiere a 1,83 por 10 a la 11 pascales. Creo yo. Ya no va a ser adivino. 1,80, este 3, creo que va conjunto. Y este sí es 10 a la 11. Ajá. A ver, ¿qué dice acá? En las 3 semanas es todo, exacto. En 3 semanas se aprende. Bueno, Y, vamos a poner Y en B va a ser igual. Tampoco está muy bien, muy claro, ¿no? Pero es 1,20 3 por 10 a la 11 pascales. Ya. Si ustedes tienen algo tal que así en el examen o en lección, le preguntan, oye, profe, la plena que no se entiende lo que usted está poniendo. Obviamente le dicen con todo el respeto, ¿no? Y le dicen que por favor que les indique si esto es 1,83 por 10 a la 11 o qué mismo. ¿Ya? Pero bueno, nosotros vamos a trabajar. Lo importante es desarrollar el ejercicio. No va el 3. Yo tengo eso y no va. Ok, ok. Ya listo. Entonces este 3 no va. Ya, listo. Gracias, mi estimado. Ya, bueno, me preguntan, ¿en qué puntito de la varilla debe colgarse el peso en B? Perdón, el peso W. Con la finalidad, literal A, de que el esfuerzo axial que va a tener A será igual al esfuerzo axial que va a tener B. Ya, esta es la primera condición del primer literal. Y nada, pues hacemos eso. Nosotros para eso vamos a indicar simplemente distancias.
Por ejemplo, esta distancia yo le voy a decir que va a ser D. Por lo tanto, la distancia de aquí a acá va a ser igual a 1.05 menos D. ¿Sí o qué? Entonces nada más lo dejo arbitrario. O sea, lo dejo como que si fuera una variable más. Obviamente, la distancia tiene que ser mayor a 0. O sea, eso es obvio, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, si hacemos el diagrama del cuerpo libre de esto, vamos a tener que la barrita tiene la tensión en A, tiene la tensión en B y tiene el peso que no sabemos dónde, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos sumatoria de momentos acá, es decir, aplicamos sumatorias de momentos, ya en este punto vamos a llamarlo el punto O, vamos a tener que va a ser igual a 0 porque está en equilibrio, la tensión A, la magnitud como tal, ¿cuánto? Por D, tiene que ser igual a T, B, ¿por cuánto? Por 1.05 menos D. Ya, ok. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito zoom out. Ya, bien. Ahora, ¿qué otra ecuación podemos aplicar de equilibrio? Ya, a ver, aquí tenemos ¿cuántas incógnitas? Tenemos esta incógnita, tenemos esta. Acuérdense que mi finalidad es saber cuánto es D. Esa es mi finalidad. Y tengo tres incógnitas. Tengo una, dos, tres. Entonces como que todavía no muy bien, ¿no? Sin embargo, ya, a ver, déjame ver cuánto pesa W. Creo que no me dice cuánto pesa W. No me dice cuánto pesa W, pero no importa. Iba a decir que apliquen sumatoria de fuerzas en Y, pero no tienen que aplicar esa movida. Ya, uy, perdón. Porque el peso W no te lo indica. Ya, simplemente tienes que aplicar esta relación que te da acá. Entonces se me dice, los esfuerzos en A y en B tienen que ser iguales, por lo tanto yo digo, ok, ¿sabes qué? El esfuerzo ya en A, yo sé que es igual a la tensión en A sobre el área en A. Y el esfuerzo en B tiene que ser igual a la tensión en B sobre el área, pero de B, ¿no? Ya, y nada más igualo esta vaina. Ya, si yo igualo, me va a quedar que la tensión, ya la tensión en A, ya tiene que ser igual a la tensión en B. A va a estar arriba y la B está abajo. Por lo tanto, la tensión en A tiene que ser ¿cuánto? Si yo establecí de que el área B es dos veces el área A, nada más me va a quedar un medio. Un medio. ¿Ya? Entonces, bueno, tengo una relación como tal. Ya. No, pero ¿cómo se llama? Sí, tienes que aplicar sumatoria de fuerzas en Y. Simón, no te queda de otra. No te queda de otra. Tienes que aplicar y tienes que dejar en términos de W. Es decir, tienes que aplicar que la sumatoria de fuerza en Y tiene que ser 0, por lo tanto, tienes que la tensión en A más la tensión en B tiene que ser igual a W. ¿Ya? Y si tienes que la tensión en A es la mitad de B, nada más te va a salir que la tensión de B tiene que ser igual a 3 medios. Bueno, en realidad, si espejas sería 2 tercios del peso. ¿Ya? Y la tensión en A, por lo tanto, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser igual a un tercio, si no me equivoco. Deja ver, Simón, un tercio del peso. ¿Ya? Y tienes acá, ¿cuánto vale? ¿Ok? Gracias a igualar los esfuerzos, sabes cuánto vale.
Y bueno, nada, vamos a sustituir acá. Y vamos a sustituir de esta forma. A ver, la tensión en A la vamos a poner en términos de W, porque W es como que tu dato, ¿ya? Aunque te debería dar un número, pero bueno, no te quiero dar el número. La tensión en A es un tercio de ¿quién? Del peso, ¿ya? Y la tensión en B es 2/3 del peso. 1.05 menos B. Entonces se te reduce a una variable, ¿no? Ya, por lo tanto, vamos a aplicar conocimientos matemáticos. Nada más. A ver, entonces sería 2/3 de W por 1.05 y acá te va a quedar más 2/3 de W por D. Entonces, D va a ser igual a 1/3 W más 2/3 W. Ya, en realidad, mira, se te va a ir el peso, ¿no? Se te va a ir el peso. Por lo tanto, vamos a tener que la distancia D va a ser igual sobre W. Ah, bueno, 1/3 W más 2/3 hace 1, ¿no? Por lo tanto, la distancia tiene que ser igual a... ¿cuánto es eso? 1.05 por 0.66666. Es 0.69999. 0.69999. O sea, aproximadamente 0.7 metros. ¿Desde dónde mides los 0.7 metros? Desde donde yo indiqué. ¿Dónde yo indiqué la medición en D? La medición en D está medida desde acá. Este es mi 0. ¿Ya? Por lo tanto, D tiene que estar más o menos por aquí. Aquí, o sea que el peso, este man, tiene que estar acá. ¿Ya? Ese es para el literal A. Pero si queremos hacer el literal B, que me dicen si las deformaciones son iguales. Esto nos hace zoom. A ver. Ya es la 1. A ver, hacemos este y ahí nos vamos, ¿ya? Porque también tengo que hacer unas cosillas. Obviamente me quedo respondiendo si alguien tiene una pregunta, ¿ok? El literal B va a salir, lo hacemos rápido, dice las deformaciones iguales, ¿no? Por lo tanto, si las deformaciones tenemos iguales, deformaciones 1 es igual a deformación en 2. Más conciso, la deformación en A tiene que ser igual a la deformación en B. Por lo tanto, mi delta en A tiene que ser igual a delta en B. L sub 0 A, L sub 0 B. Sin embargo, las longitudes son iguales al inicio, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que este delta A va a ser igual a este delta B. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo saco cuánto mide el delta? Ah, nada, a ver, yo sé que epsilon va a ser igual al esfuerzo, que sería un sigma, porque estamos en tensión, sigma de tensión sobre mi módulo de ¿qué? De Young. ¿Ok? Y esta formulita ya la podría haber reemplazado acá. De hecho, vamos a reemplazarla, hemos dicho. Vamos a reemplazarla. Sí, porque sale más sencillo. Es decir, que el esfuerzo de tensión en A sobre el módulo de Young en A tiene que ser igual al esfuerzo en tensión en B sobre el módulo de Young de B. Esto es lo mismo que tenía acá. Ya simplemente lo acabo de reemplazar. Ya, nada más. Ahora, si el esfuerzo de tensión, yo me acuerdo que es igual a la fuerza, bueno, en realidad tensión. Vamos a denotar bien la tensión en A sobre el área en A, el módulo de Young en A. Borro esto. Aquí está. Es igual a la tensión en B, el área en B y el módulo de Young en B. Esta es mi relación de fuerzas. Entonces, a mi relación de fuerzas
voy a despejar la tensión en A. La tensión en A es la tensión en B, pero por una constante, ¿no? En este caso sería el área en A sobre el área en B, el módulo de ion de A y el módulo de ion de B. Ya, sabemos que esta relación, ¿cuánto es? Es un medio, ¿no? Y esta relación de arriba, no sé cuánto es, déjame sacarlo. A ver, el módulo de ion, vamos a sacar la relación de A y B. El módulo de A sobre el módulo de B, quiero saber cuánto es esta relación. Entonces, 1.80 dividido por 1.2 es igual a 1.5, es decir, a 3 medios. Esta es mi relación. Por lo tanto, yo bajo, y me doy cuenta que esta relación es 1.5 y esta relación es un medio. Por lo tanto, vamos a tener que la tensión en A va a ser la B, pero 0.75, ¿no? Que es 3/4. Ya está, esta es mi relación de fuerzas. Y aplico lo mismo. Aplico los mismitos. Utilizo la fórmula que teníamos acá. Esta fórmula la utilizo, ¿ya? Pero ahora mis relaciones van a ser distintas. ¿Ya? Pero antes de eso, vamos a sacar cuánto va a hacer las tensiones. ¿Cómo hacemos eso? Como hicimos con la sumatoria en Y. Es decir, la sumatoria en Y va a seguir siendo igual a la tensión en A más la tensión en B, igual al peso. Eso no va a cambiar. Sin embargo, ahora las relaciones ya no es así, sino vamos a hacer otra sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Vamos a hacer otra sumatoria de fuerzas. Yo no entiendo por qué no me deja hacer zoom. No, no quiere. No quiere hacer zoom. Bueno, nada, lo voy a indicar abajo nomás. A ver, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, ya, es decir, la tensión A más la tensión en B tiene que ser igual al peso, es decir, que la tensión en A es 3/4 la tensión en B, más la tensión en B tiene que ser igual al peso. Y esto me indica que la tensión en B tiene que ser igual, 3/4 más 1 es 7/4, ¿no? Ya, 7/4, si lo paso al otro lado, me queda 4/7 W. ¿Ya? Y si la tensión en B es 4/7 del peso, la tensión en A tiene que ser igual a 3/7 el peso. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos ya cuánto vale. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula esta, la ecuación de momentos. Ya aplicamos, pero para literal B. Entonces, vamos a recordarnos un poco. Voy a bajar. Déjame ver si puedo copiar mejor. Exacto. Aunque debería mejor copiarlo, ¿no? Déjame copiar. Vamos a pegarlo abajo. Pegar. Ya, listo. Entonces, esa es mi ecuación de momento. Por lo tanto, vamos a reemplazar, ¿no? La tensión en A, ahora saqué. Vamos a poner sumatoria de momentos con respecto a... La tensión en A es ¿cuánto? Es 3/7 de W multiplicado por D. La tensión en B, ¿cuánto es? Es 4/7 de W y multiplicado por todo eso. Si te das cuenta, esta W se va con esta W. Este 7 se va con este 7. Y me va a quedar que 3 veces la distancia va a ser igual a 4 veces 1.05 menos 4 veces D. Por lo tanto, me va a quedar que 7 veces D va a ser igual a 4 por 1.05. Es decir, que D tiene que ser igual 4 por 1.05 sobre 7. Tiene que ser igual a 0.6. 0.6 metros. Y ya, eso es todo. Tengo que la distancia, cuando las deformaciones son iguales, es decir, si yo tengo esta condición de acá arriba, que las deformaciones son iguales,
Entonces yo voy a tener que, para equilibrar el sistema, la distancia tiene que ser 0.6 metros. Ya, en cambio arriba, yo tengo que, para que los esfuerzos sean iguales, acá esfuerzos sean iguales, la distancia es 0.7. Ya eso es todo. No estaba muy complejo. Obviamente tienen que aplicar como 3 fórmulas y despejar nada más, ¿no? Vamos a ver si... Bueno, ahí ustedes hacen el otro ejercicio. No sé si hay preguntas, si se quedaron hasta acá, solito que... Bueno, sí, ahí está. A ver, Francisco, ¿qué tal? Bueno, voy a dejar de grabar. O sea, puedes, sí puede alejar un poco como para captura, o no puede. Espérate, detener. Ya, un rato.